Un saludo a todos, sean bienvenidos a este canal. Hoy con un nuevo video tutorial para los que usan Linux Debian o sus derivados como Ubuntu, Linux Mint, Linux MX, que es el que estoy usando en este momento, y entre otras. Bueno, más bien es un tutorial para los que usan Windows y Linux en el mismo computador. Este inconveniente me ha sucedido específicamente con Windows 10. Con las versiones anteriores de Windows no me había ocurrido. Posiblemente te ha pasado que no puedas crear, editar o copiar archivos a una partición NTFS. Por esta razón te traigo 3 posibles soluciones para las particiones NTFS de solo lectura y los resultados que he obtenido al utilizarlas. En mi caso tengo 2 particiones NTFS. Una que uso como respaldo común para ambos sistemas operativos, identificada en esta ocasión como SDA3, y la otra propia de Windows 10, identificada como SDB1. Sin más nada que agregar, comencemos. Primera posible solución: permisos a directorios y archivos. Esto basa en darle permisos a todos los archivos donde está montada la partición NTFS que tenga la problemática, con el siguiente comando: sudo chmod 777 -r mayúscula y el directorio donde está montada la partición. En mi caso quedaría de la siguiente forma: sudo chmod 777 -r mayúscula /media /sda3. Puede que tarde unos minutos. Si por casualidad no sabes la dirección o ruta donde está montada la partición, puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, en el explorador Tunar, si seleccionamos la partición NTFS, en la barra del explorador aparece. Si pulsamos clic derecho sobre algún directorio o archivo ubicado en la raíz de la partición y seleccionamos propiedades, donde dice ubicación, podemos ver la ruta. Para esta primera solución, en mi caso no me ha funcionado, así que si te ha pasado igual, pasemos a la siguiente. Segunda posible solución: reparación de errores NTFS. Esta consiste en reparar posibles errores que existan en las particiones NTFS con el comando ntfs fix. Pero antes de eso vamos a usar el comando sudo fdix -l para validar la ubicación de los discos que contienen las particiones. En mi caso tendré en cuenta que los discos NTFS son def sdb1 y def sda3. Procedemos a usar el comando ntfs fix de la siguiente forma: sudo ntfs fix y ubicación del dispositivo o disco. Por ejemplo, en mi caso quedaría sudo ntfs fix /def /sda3. Aparece un mensaje que ha sido completado y ahora vamos a proceder a desmontar con sudo umount y la ubicación del disco o dispositivo. Por ejemplo, sudo umount /sda3. También he probado desmontando la ruta donde está montada la partición, como por ejemplo umount /media /sda3, y también va a funcionar. Luego montamos nuevamente la partición con permisos de lectura y escritura usando el comando sudo mount espacio -o espacio rw espacio y la ubicación del disco o dispositivo. Por ejemplo, sudo mount -o rw espacio /def /sda3. Si realizo una copia del archivo prueba en el directorio actual documentos, funciona. Si abrimos el explorador Tunar, aparece activada la opción para crear carpetas o archivos. Con esto damos concluido que ha funcionado. Pero este mismo procedimiento he intentado realizarlo con la partición propia de Windows 10 SDB1 y no me ha funcionado. Aparece el siguiente mensaje donde indica que la partición está como solo lectura debido a un estado inseguro porque este ha sido apagado incorrectamente o está en hibernación.
Y si te ha sucedido lo mismo, puedes intentar con la siguiente forma. Tercera posible solución: comprobación de errores desde Windows. Debido al error que aparecía en Linux sobre el error de apagado, vamos a hacer lo siguiente. Presionamos doble clic en el icono este equipo, vamos a disco C, presionamos clic derecho del mouse y seleccionamos propiedades. Luego vamos a seleccionar la pestaña herramientas, donde aparece comprobar errores. Vamos a presionar el botón comprobar. Pulsamos donde dice examinar unidad y esperamos a que termine el proceso. Pudiese suceder que aparezca otra opción para corregir errores. Me pasó así la primera vez que lo ejecuté. En esta ocasión no me apareció ningún error. Como comenté, yo lo había usado anteriormente, por eso es que al examinar no encontró ningún error. Pero si consigue errores, él va a solicitar reinicio. Luego, al reiniciar, siguen todas las indicaciones y comenzará a reparar los posibles errores que contenga esta partición. Ahora voy a reiniciar para realizar pruebas desde Linux. Después de utilizar la herramienta de comprobación de errores de Windows, veamos los resultados. Si abrimos el disco de 80 GB, que es el SDB1 o disco C en Windows, vemos que ya aparece activada la opción de crear carpeta, crear archivo o crear documento. El otro disco se mantiene bien. Ahora vamos a realizar una copia del archivo de prueba que tengo en el directorio documentos hacia el directorio media SDB1 y observamos que sí se copió. Y ya con esto hemos dado con la solución de la problemática. Conclusión: según he leído, esta es una falla muy común para los que usan Linux y Windows en una misma PC. En mi caso es primera vez que me sucede, desde que comencé a utilizar Windows 10 como comenté al principio. Así que es probable o posible, luego de solucionar, que vuelvas a presentar estos inconvenientes, pero ya teniendo en cuenta esta guía puedes solucionar fácilmente. Espero esta información te sirva de mucha ayuda. Recuerda que puedes comentar, realizar preguntas, sugerencias o lo que quieras. Si te ha gustado este contenido, puedes regalarme un like y suscribirte si lo deseas, ya que seguiré subiendo más contenido. Dios le bendiga, hasta la próxima.